Continuando con nuestra sesión, tenemos el manejo de los números, donde abordaremos conceptos importantes como la notación científica, las cifras significativas, exactitud y precisión, porcentaje de error relativo y porcentaje de coeficiente de variación. La notación científica o notación exponencial es una forma de escribir los números basada en potencias de 10, lo que resulta especialmente útil para la representación de valores muy grandes o pequeños, así como para el cálculo con ellos. Esto es particularmente útil en física y química, en que estos valores son muy frecuentes, por lo que esta notación resulta adecuada para mostrar claramente las cifras significativas que veremos más adelante y permitir inmediatas comparaciones de magnitudes como las que vimos en la parte anterior de esta sesión. A diferencia de la notación decimal, que es la que nosotros normalmente utilizamos, la notación científica se compone de diferentes partes. Para iniciar, tenemos un coeficiente que es un número acompañado por un punto o una coma con las cifras significativas, una base, que en este caso es 10, y un exponente. Vamos a ver por qué es importante. Aquí tenemos algunos ejemplos del uso de la notación científica. Ustedes pueden observar en la masa del electrón que la masa es muy pequeña. Si se dan cuenta, tenemos muchos ceros y después tenemos el número 911 al final, ¿no? Imagínense que tuviéramos que poner esto en la calculadora, pues nos volvemos locos. Entonces, esta es la notación decimal. Para convertirlo en notación científica, lo que hacemos es que ponemos el primer número de las cifras que no sean ceros, y ponemos el punto, y después del punto ponemos los números que acompañen a este 9, por ejemplo, ¿no? Ponemos el por, ponemos la base que es 10 y le vamos a poner cuántos ceros o cuántos lugares se debe de recorrer el punto para que quedara con notación decimal. En este caso es 10 exponente a la menos 31. Lo que quiere decir es que el punto se recorrió 31 espacios. En el caso de la constante de Avogadro, es un número muy grande, ¿sale? Aquí tenemos 602 por 10 elevado a la 23. Quiere decir que el punto se movió 23 lugares, ¿sí? No quiere decir que son 23 ceros, sino que el punto se movió 23 lugares. Siempre que veamos el exponente debemos de recordar que es el número de lugares en el que se movió el punto. Ahora, el exponente nos indica los lugares que debe de desplazarse el punto o la coma para pasar de notación científica a notación decimal. A la derecha, si es positivo, como en el caso de la constante de Avogadro, ¿sale? 6, después del 6 se movió 23 lugares a la derecha, porque el número es positivo. Mientras que hacia la izquierda, si es negativo, es decir, en el caso de la masa del electrón, el punto se desplazó 31 lugares, pero hacia la izquierda. El signo en el exponente no nos indica si el valor del coeficiente es positivo o negativo, no. El signo en el exponente lo único que nos indica es los lugares hacia donde se desplazará el punto o la coma. Entonces, no hay que olvidar positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, y si no nos alcanzan los números que ahí tenemos, entonces lo completamos con ceros. Otro término importante son las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Son valores numéricos que nos aportan información sobre el resultado de una medición. Ellas representan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones.
Aquí es importante recalcar que las cifras significativas no tienen nada que ver con la magnitud del número. Por ejemplo, el número 344 tiene tres cifras significativas. Lo mismo que el número 34.4 tiene tres cifras significativas, mientras que 3.44 tiene tres cifras significativas o 0.344 tiene tres cifras significativas o 0.0344 tiene tres cifras significativas. Para poder dimensionar esto, lo que debemos de hacer es seguir algunas reglas. La primera regla nos dice que los dígitos diferentes de cero son siempre significativos. Es decir, por ejemplo, 348 tiene tres cifras significativas. El número 5432 tiene cuatro cifras significativas, mientras que el 97 tiene dos cifras significativas. La segunda regla nos dice que cualquier cero entre dos cifras significativas son significativos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cero en medio del 4 y el 3. El valor numérico es 403 y tiene tres cifras significativas. En el 7002 tiene cuatro cifras significativas, aun cuando los dos de en medio son ceros. Y el 10.401 tiene cinco cifras significativas. La tercera regla nos dice que los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de cero no son significativos. ¿Ok? Si los dígitos que están a la izquierda del primer dígito diferente de cero son ceros, no son significativos. Entonces, por ejemplo, 0.004 solo tiene una cifra significativa, solamente el 4 es significativo. En el segundo ejemplo tenemos 0.0325 y tiene tres cifras significativas, que solo es el 3, el 2 y el 5, mientras que el número .00029 solo tiene dos cifras significativas, que son el 2 y el 9. La cuarta regla nos dice que para un número mayor que 1, todos los ceros que aparecen a la derecha del punto decimal cuentan como cifra significativa. Es decir, por ejemplo, 4320 tiene cuatro cifras significativas. Y aquí poner mucha atención. Si se está escribiendo después del punto un cero, en este caso, por ejemplo, el de la izquierda no vale, pero el que está a la derecha del 5 sí vale. Entonces son cuatro cifras significativas, que es el 7, el 0, el 5 y el 0. En el caso de el 30, los dos primeros ceros después del punto, o los dos ceros que están a la izquierda del 3 no cuentan, mientras que el 0 que se plasmó posterior al 3 del lado derecho, sí tiene valor y por lo tanto son dos cifras significativas. Otro concepto o conceptos importantes son los de exactitud y precisión. Tal vez en ocasiones creamos que es lo mismo, pero ahorita vamos a notar cuál es la verdadera diferencia. Por un lado, la exactitud es la proximidad entre un valor medido y un valor de referencia, mientras que la precisión es la proximidad entre los valores en mediciones repetidas de un mismo objeto bajo condiciones especificadas. Vamos a tomarlo como un tiro al blanco. En un tiro al blanco, la parte central sería el valor real o de referencia y el número de tiros sería el número de veces que obtendríamos una respuesta o un resultado que se mide de la misma manera. Entonces, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, en este caso, la precisión es alta, mientras que la exactitud es baja. ¿Por qué la precisión es alta? ¿Por qué? Porque todas las veces que hiciste el tiro, cayeron casi en el mismo lugar todas las repeticiones del tiro, pero están lejanas al valor central, que en este caso sería la parte amarilla o la parte roja. Entonces, por eso, en este esquema, la precisión es alta, pero la exactitud es baja. En este otro caso, tenemos la peor pesadilla. La precisión es baja
y la exactitud es baja. Si nos damos cuenta, algunos de los tiros salieron incluso fuera del tiro al blanco y aparte entre ellos tampoco son cercanos. Por otro lado, este es lo mejor que te podría pasar, tiene alta precisión y alta exactitud, es decir, todas las repeticiones cayeron cercanos entre ellos y en el valor real o de referencia. Y por último, el último esquema tenemos que es alta exactitud y baja precisión. ¿Por qué es alta exactitud? Porque dentro de lo que cabe todos los puntos están o todos los tiros cayeron cerca del el área roja y el amarilla, que son los más cercanas a, a lo exacto, mientras que pero entre ellos no se parecen. Si se dan cuenta, están todos dispersos. Entonces, esto es alta exactitud y baja precisión. Pero, ¿qué tan alto? ¿Qué tan bajo? Eso es una pregunta importante. Para poder nosotros objetivamente determinar qué tan alta es una exactitud o qué tan baja es una precisión en un estudio que hagamos, entonces necesitamos estos conceptos que voy a explicar, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual al porcentaje de error en la precisión porque nos indica en qué porcentaje fueron diferentes los resultados de las repeticiones del mismo análisis. ¿Cómo se calcula? El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar del conjunto de datos entre el promedio y a esta división, el resultado de esta división se multiplica por 100. Hay que tomar en cuenta que un porcentaje de coeficiente de variación mayor al 5% siempre indicará un análisis impreciso. Pero, o sea, mayor a 5 ya es fuera del rango, ya no es aceptable. Sin embargo, menor porcentaje podría ser algo que una empresa o un laboratorio dijera, ah, no, bueno, en general aceptan 5%, pero en este laboratorio no aceptamos un porcentaje mayor al 5%, mayor al 2%, por ejemplo. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. El otro, el otro concepto que hay que saber para determinar, pues de manera muy general, la calidad del estudio, pues es el error relativo. Entonces, ¿qué es el porcentaje de error relativo? Es igual al porcentaje de error en la exactitud, ya que este nos indica en qué porcentaje nuestro promedio se aleja del valor real o de referencia. ¿Cómo se calcula? Para calcular el porcentaje de error relativo, vamos a restar el promedio de nuestros análisis o de nuestros resultados menos el valor real o de referencia. Todo esto lo vamos a dividir entre el valor real o de referencia y lo vamos a multiplicar por 100. Aquí hago un paréntesis importante. Cuando hagamos la resta del promedio menos el valor real o de referencia, no vamos a respetar, no vamos a respetar el signo. Si nos diera un valor de -1 o menos 3 puntos y tantos, lo manejamos en términos absolutos, ¿sale? El signo solamente nos indicaría hacia dónde está el error, pero para los fines de determinar la precisión y la exactitud lo manejamos como valores absolutos. Al igual que en el coeficiente de variación, el porcentaje de error relativo mayor al 5% siempre indicará un análisis inexacto. Siempre, siempre nos indica un análisis inexacto. Entonces, es muy importante aquí lo mismo, también identificar si el laboratorio o la empresa tiene un estándar de error relativo todavía menor. Y dicen, no, aquí lo máximo de error relativo que se acepta es 3%, ¿no? Bueno, entonces, para que quede un poco más claro, vamos a ver un ejercicio. Imaginemos que vamos a determinar el pH en muestras de agua. Nosotros sabemos que el valor real o de referencia del pH en el agua es de 7. Y nos dice que la muestra 1, cuando midieron la muestra 1, era de 7.5, la muestra 2 de 7.6, la muestra 3 de 7.7 y la muestra 4 de 7.5. Entonces nosotros determinamos primero el promedio
y tenemos que es de 7,575. Por otro lado, tenemos la desviación que es de 0,095. Y a lo mejor cuando vemos el promedio decimos, ay, pues ni es tanto, ¿no? O sea, de 7 a 7,5, pues es bien poquito. Pero, ¿qué tan poquito? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan bajo? ¿Sale? Entonces, por eso es que tenemos que calcular. La desviación tiene un valor, o sea, nos dice que se desvía el promedio, ¿verdad? En 0,095. Ahora, pero cuando hacemos el cálculo del porcentaje de coeficiente de variación, como se los expliqué en las fórmulas anteriores, nos dice que este porcentaje es de 1,26. Y entonces, si yo sé que lo máximo que se acepta, porque no me dieron un valor de error o de error de exactitud de precisión, entonces, si lo máximo que se acepta es 5% y yo tengo 1,26% de coeficiente de variación, y yo sé que el coeficiente de variación me indica la precisión, entonces yo puedo decir que es un análisis, es un análisis preciso. Sin embargo, si yo estoy hablando de que en el error relativo lo máximo que se acepta es un 5% y a mí me da 8,21, ¿verdad? Entonces, este es inexacto. Si tuvieran algún problema para calcular el promedio o la desviación estándar, yo les recomiendo que sigan este enlace que tenemos aquí, escriban esta dirección para que los lleve a un video tutorial de YouTube donde podrán ustedes observar cómo se hace, cómo se meten datos y cómo se utilizan funciones para calcular el promedio y la desviación estándar. La segunda parte de los productos que deberán entregar en esta sesión es estos dos incisos. Primero van a completar la siguiente tabla con los valores de notación científica y decimal, así como las cifras significativas. Entonces tenemos 3 ejercicios para pasar de notación científica a notación decimal y 2 a cifras de notación decimal a notación científica. Y de todos hay que identificar las cifras significativas. ¿Vale? Y el inciso B es realizar un análisis como el del ejemplo, donde se analiza una serie de muestras de cloruros en agua y se encuentran los porcentajes que en la muestra de la primera muestra tiene 23,02% de cloruros, en la segunda tiene 23,41, en la tercera 23,15 y en la cuarta 23,12. Lo que deben de hacer es como en el ejemplo, encontrar el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación en porcentaje, el error relativo en porcentaje y decidir si el análisis es preciso y exacto. Pero aquí van a tomar en cuenta que el valor de referencia de las muestras de agua es de 23,42 de cloruros y el valor máximo de error aceptado, tanto en precisión como en exactitud, es de 3%. Aquí ya no es del 5%, lo máximo que acepta es del 3%. Entonces hay que hacer el análisis, yo les recomiendo que lo hicieran en Excel, pero si ustedes quisieran hacerlo con su calculadora, los docentes de química industrial estamos a su servicio para explicarles cómo utilizar su calculadora para hacer este tipo de análisis estadístico muy sencillo, este, en su calculadora y sin necesitar usar Excel. Les deseo mucho éxito y nos estamos viendo en otras sesiones. Hasta luego.